Ahí está. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, como les había dicho al inicio, la idea es un poco ejercitarnos sobre caminos diagnósticos, por decir de alguna manera, pero también a través de casos clínicos, casos problemáticos, como para que también nosotros, o sea, darles algunas herramientas, ¿no? Como para llegar a los diagnósticos. Porque en definitiva, muchas veces la gran problemática de la clínica es el gran desafío, es el diagnóstico. Una vez que uno tiene el diagnóstico, bueno, en los tratamientos uno puede buscar un libro, un texto, una revista y se actualiza y ve cómo se puede tratar, pero realmente el gran desafío es llegar a saber qué es lo que pasa con nuestro paciente. Y bueno, el desafío de hoy es este, ¿no? Precisamente mi mascota orina con sangre, ¿no? ¿Cómo se llega al diagnóstico de eso? Bueno, vamos a empezar primero por lo más básico, ¿no? Es un gran concepto, ¿no? Porque creo que muchas veces da inclusive lugar a interpretaciones erróneas. Eh, es que la gravedad de la hematuria depende de la causa, no de la intensidad, porque la hematuria asusta mucho a la gente y también nos asusta mucho a nosotros, los veterinarios. Y uno tiene que tener un poco eso en mente, ¿no? Que en realidad para colorear la orina se hace falta muy poquitita sangre. Entonces, por más que uno vea un paciente muy hematúrico, difícilmente esa hematuria lleve a anemia, salvo que sea una hematuria muy, muy, muy crónica. Entonces, no nos asustemos tanto de la hematuria, salvo que por supuesto sea un sangrado que uno ve coágulos, pero es excepcional. En general, nosotros vamos a ver otro tipo de hematuria, ¿no? La gente nos dice, bueno, empieza a orinar con sangre. Bueno, vamos a ver entonces cómo llegamos a ese diagnóstico que es parte de un gran signo, ¿no es verdad? Como es la hematuria, como es la orina coloreada. Primero tenemos que distinguir lo más importante, que es que puede tener varios orígenes esa hematuria, ¿no? Y que nosotros vamos a ver que si hacemos una anamnesis detallada y miramos bien el análisis de orina, y un poco es la idea de esta charla, podemos ya guiarnos un montón sobre el origen de la hematuria. Esa es la idea que yo quiero que ustedes se lleven. Decir, bueno, con estas herramientas yo me oriento hacia dónde tengo que ir. Bueno, por supuesto, una primera origen es la prerrenal, ¿no? Que es, por ejemplo, bueno, la hematuria que se da cuando un animal pueda tener un trastorno de la coagulación, que por supuesto también va a estar acompañado tal vez de otros síntomas, ¿no? Que el paciente tenga otros sangrados o que tenga petequias, no es lo más común, no es lo más común que un trastorno de la coagulación de hematuria, pero bueno, no es imposible. ¿eh? O que es una hematuria fisiológica. Y no sé si ustedes, alguno habrá tenido oportunidad de ver, pero hay algunos animales que cuando son sometidos a un ejercicio extremo tienen una hematuria transitoria. Eso ocurre también en humanos. Esa hematuria puede ser microscópica o macroscópica. No sé si alguno habrá, si quiere comentarme, si alguno tuvo esta oportunidad de ver. Esa hematuria desaparece espontáneamente 1 o 2 días después que el paciente termina de hacer ese ejercicio, ¿no? De que se animales que lo llevan a un parque, que corren, la micción es normal. Y siempre pensemos que la hematuria que viene de los riñones se va a dar una hematuria en toda la micción. Eso es un dato importante que nosotros tenemos que recabar. Si la gente es detallista, exactamente cuándo ves la hematuria. Y si nosotros recabamos ese dato, vamos a ver que vamos a tener un montón, también nos orienta muchísimo. Entonces, la hematuria prerrenal es en toda la micción. Orina rojo, en toda la micción. ¿Mm? El otro posible origen es renal. ¿eh? Renal, bueno, es menos común una hematuria macroscópica.
Lo más común, como vamos a ver en algunos casos clínicos, es que esa hematuria sea microscópica. Que uno mira el análisis de orina y siempre tiene glóbulos rojos en gran cantidad, campo semicubierto, campo cubierto. ¿Y cuáles son las enfermedades del riñón que pueden producir hematuria? Hoy por hoy, sin duda, lo más común que nosotros vemos en la clínica son los gatos con las litiasis altas. ¿Eh? Fíjense, gatos con litiasis, y miren el análisis de orina, siempre van a encontrar hematuria, ¿eh? Pero también pueden ser tumores, mucho menos frecuentes, o traumatismos, o parásitos como el Mycoplasma renale, que nosotros en el país tenemos mucho, ¿no? En las zonas ribereñas, o en algunos casos también una microhematuria discreta en las poliquistosis renales, o como vamos a ver, puede haber inclusive hematurias idiopáticas, inclusive en animales muy, muy jóvenes, hematurias idiopáticas. También, si viene del riñón, lo vamos a ver en toda la micción. Y las hematurias más comunes son las postrenales, ¿no? Las que previenen de el tracto urinario bajo, del tracto genital, por ejemplo, que el paciente tenga una neoplasia o una litiasis o una infección urinaria baja, o inclusive que no esté en la vejiga o en la uretra, sino que sea una prostatitis, ¿no? O una hiperplasia prostática o una hembra en celo. ¿eh? ¿Y qué lo va a distinguir a esa hematuria que viene del tracto urinario bajo? Que va a ser en distintos momentos de la micción, según exactamente de dónde provenga, y que muchas veces va a estar acompañada de disuria y de polaquia. Ese es un signo, digamos, que sabemos que acompaña a los procesos inflamatorios del tracto urinario bajo. ¿eh? Entonces, la presencia de estranguria, que es la dificultad para orinar, la presencia de disuria, también es un desafío diagnóstico. Cuando nos dicen, cuando la gente nos dice, uy, sí, se pone, sobre todo en los gatos, se pone para orinar, bueno, realmente puede orinar, vocaliza, está obstruido, o en los perros, fundamentalmente, a veces, si no hacemos una anamnesis muy detallada, nos puede confundir la disuria con la incontinencia. ¿eh? Así que tenemos que hacer bien, bien, bien detallado la anamnesis. Bueno, un segundito, voy a cerrar una puerta porque... Un segundo. Perdón. Bueno, vamos a ver que vamos a tener distintos momentos en el sangrado según el origen. El sangrado que viene de la vejiga típicamente se va a dar al final de la micción. Si uno le pregunta a la gente en qué momento sangra, lo más común es que nos digan eso. ¿Por qué? Porque la orina, la sangre, tiende a decantar en la porción ventral y craneal de la vejiga, que es la última que se vacía. Entonces el animal va a tener una micción relativamente limpia y al final recién va a ver la sangre. ¿Qué va a pasar si el sangrado viene de la uretra? Por ejemplo, de un cálculo en la uretra, por ejemplo, de una uretritis. En general, lo más común es que el paciente tenga un sangrado al inicio de la micción, ¿no? Se produce el sangrado en la uretra y cuando el animal orina, lava y lleva con la orina ese sangrado. Y en los problemas prostáticos, lo más característico es que tengan un sangrado independiente de la micción. Esto, bueno, lo vamos a ver tal vez con algún caso clínico. Cuando ustedes les preguntan a la gente, van a decirle, tiene gotitas o tiene sangrado, pero tiene que, no, no es con la micción. Por ahí donde está hinchado o cuando camina, deja algunas gotitas. ¿Qué es lo que ocurre con la próstata? Si el sangrado es muy profuso, como la próstata está muy cercana a la vejiga y la uretra prostática tiene mucha presión, puede llevar esa sangre emitida por la próstata hacia la vejiga, entonces es eliminada en toda la micción. O sea,
puede haber distintas variantes, ¿no? Pero esto yo, lo que les puse en mayúsculas son las más características, ¿no? Entonces, es importante que nosotros preguntemos en qué momento se produce el sangrado. Hay gente que nos va a decir, la gente no tiene ni idea. Lo que podemos hacer es, bueno, si tenemos un poquitito de tiempo, salir, hacerlo orinar el paciente y ver en qué momento se produce el sangrado. Entonces, les voy a dar 2, 3 tips del análisis de orina que ustedes no se tienen que olvidar. Estos son fundamentales. ¿eh? Si ustedes tienen hematuria, primero tienen que confirmar hematuria. ¿eh? Y eso les abre un montón de panoramas, ¿no? Primero van a tener que, por supuesto, si el animal nos dicen que orina con sangre, lo primero que tienen que hacer es tratar de que el paciente, o sea, la persona responsable, nos traiga una muestra de orina. Y nosotros siempre hacemos hincapié cuando les pedimos cultivo y demás, que sea por citosentesis. Pero en general, si nosotros queremos investigar hematuria, lo ideal es que sea por chorro medio. ¿Por qué por chorro medio? Porque muchas veces cuando nosotros hacemos la citosentesis, también podemos producir un poquito de sangrado en la piel que nos va a generar glóbulos rojos cuando hagamos el análisis de orina. Entonces, una muestra por chorro medio tiene menos problemática. Lo mismo puede ocurrir cuando colocamos una sonda. Esto, por supuesto, es una condición ideal. Esto no quiere decir de ninguna manera que uno no pueda juntarle o por sondaje o por chorro medio, ¿no? Estamos hablando simplemente una condición ideal. Por supuesto, podemos verla, no confundir, a mí me ha pasado cuando me recibí, ¿no? Esos errores que uno no se olvida más, confundir pigmentos biliares con hematuria, ¿no? Y pensar cualquier cosa, no, hay que hacer un buen reconocimiento. Ya, como estamos viendo en las fotos, macroscópicamente uno puede ver los pigmentos biliares tienen un aspecto más amarronado, los perros que están haciendo hemólisis, y no hay turbidez. Recuerden que la turbidez en la orina lo da fundamentalmente la celularidad. Entonces, el aspecto macroscópico nos puede hacer distinguir. Y hay algo muy, muy, muy importante, que es la tirita reactiva. La tirita reactiva tiene, bueno, como esa almohadillita con distintos reactivos químicos hacia la orina, y la tirita reactiva para lo que es sangre es altamente sensible para detectar la hemoglobina, ya sea que esté libre o que esté en el interior de un glóbulo rojo. Solo hay 2 sustancias que nos pueden dar positiva a la tirita reactiva de hemoglobina y que no se por sangre, que no sea, que es una en realidad, la hemoglobina libre o la mioglobina. Si la tirita nos da negativo, entonces tenemos que pensar que hay otra cosa que está coloreando la orina. No hay posibilidades de falsos negativos con lo que es sangre. Si hay sangre, la tirita la va a detectar. Punto. No hay otra solución. Si la tirita me dice no, no hay sangre, bueno, pensemos, puede ser la vitamina B, puede ser alguna droga que esté en algo que se le esté dando y que coloree la orina, inclusive las vitaminas, a veces, ¿no? Las vitaminas B pueden colorear mucho la orina, entonces tengamos ese punto de partida. Si la tirita me da positiva, puede ser entonces que sea sangre, que sea hemoglobina libre o que sea mioglobina. Que sea mioglobina es muy raro, muy raro. Pero bueno, si se sigue investigando, ¿no? Si se sigue haciendo el análisis de orina, también vamos a ver que podemos ir distinguiéndolo. Si ustedes hacen, ¿no? O en el laboratorio hacen un precipitado, ¿no? Hacen la centrifugación de la orina, lógicamente los glóbulos rojos van a precipitar y el sobrenadante les va a quedar claro. Si lo que hay es hemoglobina o mioglobina, luego de centrifugar, la orina sigue quedando colorada, porque no hay precipitado glóbulos rojos, sino que hay un pigmento
que tiñe en forma homogénea toda esa orina. Por supuesto que lo más común, el pigmento más común que nosotros es la hemoglobina en situaciones de hemólisis, ¿no? Cuando ustedes tienen hemoglobina en orina, también el suero va a estar coloreado, hay ictericia, hay anemia, eh, eh, es un cuadro, digamos, general que tiene el paciente. La otra posibilidad es que se lisen in vitro esos glóbulos rojos porque la orina esté muy diluida, muy raro, tiene que ser densidades 1002, 1003 como para que se hemolicen, se lisen, mejor dicho, esos glóbulos rojos. Y la mioglobina también puede dar positivo, pero es una situación muy rara. Les puse, por ejemplo, en ejercicio extremo, por rabdomiólisis en los galgos, las polimiositis degenerativas, lesiones por aplastamiento, pueden hacer que se liberen cantidades muy grandes de mioglobina que aparecen en orina. Muy raro, digamos, son cuadros clínicos muy, muy raros. Lo que más, el desafío más grande, entonces nosotros es, la tirita reactiva, voy a tener dos cosas que diferenciar, si es sangre o si es hemoglobina libre. ¿Y cómo voy a diferenciar eso? De una manera muy fácil. Si yo no centrifugo la orina y no veo si precipita o no, voy a poder mirar el sedimento urinario. Si en el sedimento urinario no tengo glóbulos rojos, es hemoglobina. Es hemoglobina libre. La tirita reactiva leyó hemoglobina, pero no hay glóbulos rojos. ¿eh? O se lisaron o es mioglobina, mucho menos posible, mucho menos probable. Si la tirita, si en el sedimento yo veo glóbulos rojos, entonces es hematuria. Esta interpretación del análisis de orina parece una pavada, pero nos guía muchísimo. A mí me pasa muchas veces que me mandan, uy, sí, tiene hematuria, qué sé yo, miro, no, esto no es hematuria, es hemoglobinuria. Fíjate si, qué le pasa, si es un gato, si tiene micoplasma, si tiene un autoinmune, exactamente qué es lo que ocurre, pero es fundamental distinguir hemoglobinuria de hematuria. ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Vamos bien? Bueno, si diagnosticamos, quedó claro cómo diagnosticamos la hematuria, hay otro punto que también nos va a ayudar, pero muchísimo, que es diferenciar si es esa hematuria, si realmente hay glóbulos rojos, es inflamatoria o es hemorrágica. Es el otro punto, que yo los desafío siempre a que miren la orina esto. Primero, ¿es hematuria, es hemoglobinuria? ¿Es hematuria? ¿Es hematuria? ¿Es hemorrágica o es inflamatoria? Eso también nos ayuda un montón. Miren, yo les pongo ahí dos análisis de orina. Fíjense, el de la izquierda es una orina 1026, pH 9, hay tres cruces de proteínas, hay tres cruces de glóbulos de sangre oculta, perdón, sangre oculta es la tirita, ¿no? Que me está leyendo. Ya recuerdan, leo o hemoglobina, glóbulos rojos. Cuando miro el sedimento, veo que tiene eritrocitos, que tiene tres glóbulos blancos por campo, células epiteliales escasas, demás. Fíjense la orina de la derecha, una orina también 1015, pH 9, una cruz de proteínas, tres cruces también de hemoglobina o sangre oculta, tiene campo cubierto de leucocitos, campo cubierto de piocitos, campos cubiertos de hematíes. Yo les pregunto, de las dos orinas, ¿cuál les parece que es la hemorrágica y cuál les parece que es la inflamatoria? A ver si alguno se anima a opinar. La dos, o sea, la de la derecha, inflamatoria. Vale decir la de la izquierda, hemorrágica, ¿verdad? ¿Todos están de acuerdo con lo que la picolina hemorrágica?
exacto. ¿Eh? Y todos están de acuerdo, picolina hemorrágica. ¿Eh? Sí, porque fíjense, si uno mira el sedimento urinario, los dos tienen pH alcalino, pero hay glóbulos rojos, ¿justifican la sangre oculta? Sí, justifican la sangre oculta, pero no hay glóbulos blancos. Recuerden que hasta 5 glóbulos blancos por campo mayor aumento es normal. Entonces uno dice, es un sangrado no inflamatorio. En el caso de picolina, ¿qué tenía? Tenía cálculos en el riñón. ¿Eh? Pero miren lo que pasa con la hematuria de Lucho. Hay sangre o hemoglobina en la tirita reactiva, hay glóbulos rojos, ¿no? Es hematuria, pero está acompañada de leucocitos, está acompañada de piocitos. Entonces, el hecho de que yo distinga hemorragia de inflamación también me va a abrir a muchos diferenciales, ¿eh? Muchos diferenciales. Les pongo acá un ejemplo. Si una orina tiene una hematuria que es hemorrágica, ustedes tienen que pensar en traumatismos o en sangrados. ¿Qué es lo que sangra? Puede sangrar que tenga una neoplasia, puede sangrar que tenga litiasis, sobre todo las litiasis altas, los litos raspan el urotelio y van a producir microhematuria siempre. Ellas tendrían litos en el tracto urinario alto o bajo. Los fluts obstructivos, los gatos cuando se obstruyen, si ustedes vieron que cuando ustedes lo sondean, sacan la orina es hematúrica. ¿Por qué es tan hematúrica esa orina? Porque se produce una gran distensión en poco tiempo de esa vejiga, se produce un sangrado del urotelio. Por eso esa orina es hemorrágica. ¿Eh? Pero ustedes por ahí le hacen, no tiene glóbulos blancos, es hemorrágica. ¿Mm? Los parásitos como dioxofima, capilaria plica, o ya vamos a ver la hematuria esencial idiopática. En cambio, una hematuria inflamatoria en general se va a acompañar con otra signología, si es del tracto urinario bajo con disuria, con polaquiuria, y puede obedecer a infecciones urinarias, a litiasis o a neoplasias cuando se contaminan fundamentalmente. ¿Eh? Entonces, ya lo vamos a ir viendo a través de casos clínicos, pero esta primera distinción en hemorrágica o inflamatorias también nos ayuda un montón cuando nosotros vamos a guiar el diagnóstico. Y otra cosa que yo siempre recalco cuando hablo de hematuria, siempre revisen los genitales externos, porque a veces ocurre que derivan casos de supuestas hematurias y tienen enfermedades stickers, que por que bueno, que a veces la interpretación, si nos dejamos guiar por lo que nos dice la gente y no profundizamos en la reseña, a veces pasa que nos confunde la gente. Y me ha pasado, perros que, tiene hematuria, cuando revisas el pene, tiene un sticker. Entonces tiene un sangrado, que bueno, una perra lo mismo. Recuerden, si hay sangrado en el sticker, a veces puede pasar también que cuando la orina pasa hace como un efecto de barrido y la orina puede salir hematúrica, pero va a haber también sangrado que no tenga que ver con la micción. Acá les puse algunos ejemplos. Este era indio, un bulldog francés que tenía una balanopostitis por un Corynebacterium. Este también, un perro que vino dando vuelta un montón de tiempo, el perro tenía un dolor, una hematuria. Bueno, fíjense, tenía un hemangiosarcoma en el pene. Y bueno, también, como les decía antes, los stickers, son cosas que tenemos que tener presentes. Y otra cosa también importante, cuando uno tiene disuria y polaquiuria, una maniobra dentro de lo que es esencial es el sondaje o la compresión manual. También a veces puede ocurrir que nosotros veamos un cálculo en la vejiga y digamos, uy, el cálculo en la vejiga está produciendo un sangrado, está produciendo, pero si es macho sobre todo, el paciente tiene disuria, recuerden que colocar una sonda es una maniobra semiológica y que es tal vez antes que una placa, antes que una ecografía, la más valiosa, ¿no? Uno dice, bueno, realmente pasa una sonda, ¿la sonda pasa o no pasa? Ya está, ya despejé un montón de dudas, la sonda pasó y no hay una obstrucción, ¿eh?
Puede ser que tenga disuria y no esté obstruido, sí. Hay a veces problemas como la disinergia refleja, que hay una contracción de la uretra. El paciente, la sonda pasa porque no está obstruido, pero es mucho más raro. ¿eh? Entonces, siempre pensar en hacer, en los pacientes que tienen disuria, que tienen hematuria, hacer un sondaje o una compresión manual. ¿eh? Yo siempre pongo en los gatos, sobre todo, este desafío, ¿no? Como este pequeño algoritmo, cuando la vejiga, sobre todo después que sacamos una sonda, ¿no? Cuando sacamos una sonda y vieron que uno saca la sonda y en general el gato va y orina normalmente y en general no, siempre nos cuesta un poquito, nos cuesta unos días reubicarlo, ¿no? En el paciente que estuvo obstruido, por supuesto. Entonces, vaciar ver cómo está la vejiga, ¿no? Siempre. Intentar delicadamente el vaciado. Si uno ve que la vejiga está distendida y el vaciado es normal, lo más factible es que tenga una vejiga hipotónica. ¿eh? Si la vejiga se distiende durante unas horas, unos días, el detrusor se va inflamando y luego cuando se desobstruye no se contrae normalmente. Tenemos como que hacer que vuelva a retomar, digamos, su contractilidad. Si no lo podemos vaciar, lo sondeamos al paciente. Normalmente estas son maniobras epidemiológicas que hacemos, ¿no? Por supuesto, si la sonda no pasa, nos va a decir que hay una obstrucción. Pero a veces puede ser que la sonda pase y uno dice, pero ¿por qué puede ser que no orine si la sonda pasa sin dificultad? Entonces ahí tienen que pensar que muchas veces a consecuencia de la uretritis, a consecuencia inclusive de la misma sonda, que es un material extraño que produce una inflamación local, se producen espasmos de la uretra. Entonces, la vejiga se contrae, pero la uretra no se relaja. ¿Mm? Bueno, volviendo un poco entonces en sí a lo que es hematuria, ¿no? Según el caso clínico, vamos a ver algunos casos clínicos, nosotros van a hacer los distintos complementarios que vamos a hacer. Siempre, por supuesto, el caso clínico y basándonos en nuestros diagnósticos presuntivos. Podemos pedir un cultivo, podemos pedir una radiografía, una ecografía, una endoscopía, según la orientación ¿no? que le estemos dando a nuestro diagnóstico. Por ejemplo, Suri es una bulldog francés con una historia de trastornos de la micción por hemivértebra, con hematuria, con disuria, con polaquiuria, repetición. Realmente es una perrita que viene ¿no? con muchos antibióticos, se le viene dando antibióticos, antibióticos, antibióticos a repetición y prácticamente sin ningún complementario. Fíjense el primer análisis de orina que yo les hago. ¿Qué les parece ese análisis de orina? Eh, Primero, si es hematuria, y si es hematuria es inflamatoria o si es hemorrágica. Más que nada para que ustedes intervengan un poco. ¿Qué les parece? Fíjense el sedimento urinario, ¿no? Siempre recuerden, en la hemoglobina leo la tirita reactiva, miro, si hay 50 glóbulos rojos por campo, es hematuria. Pero miren lo que miro, abundante, pregunta Mariela, ¿es inflamatoria? Sí, claro, es inflamatoria, porque hay cantidad de glóbulos blancos en la orina. Hay fosfatos triples, tengo un pH más bien tirando a alcalinidad, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué les parece? Un análisis de orina es suficiente como para saber el origen de esta hematuria? ¿Confirmo o puedo pensar que hay un proceso infeccioso? ¿Requiere otros complementarios? Estas son las preguntas que yo me tengo que ir haciendo en cada presente, como por ejemplo esta paciente que tiene un cuadro fundamentalmente de hematuria, disuria y polacturia. Entonces, este análisis de orina ya me dice un montón de cosas.
Ya me está hablando de una hematuria inflamatoria, ya me está hablando de que hay cristales de fosfato, por supuesto que siempre recordando que los cristales no es sinónimo de litiasis, ¿no? Me está hablando de un pH ligeramente alcalino. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer frente a este paciente es hacer un cultivo de orina. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el análisis de orina me orienta hacia un posible origen infeccioso del problema, pero no es el diagnóstico definitivo. El gold estándar para el diagnóstico de las infecciones urinarias es realizar un cultivo. Y acá sí, si uno va a hacer un cultivo, la muestra ideal es la obtenida por cistocentesis, ¿no? Lo ideal es que cuando nosotros hacemos un cultivo, pidamos un aislamiento de la bacteria, un recuento de colonias y un antibiograma. Y yo les puse acá esta tablita, que esa tablita lo que nos permite fundamentalmente es discernir, según el recuento de colonias que ustedes hagan, si ese aislamiento corresponde a un patógeno o un contaminante, ¿no? Por ejemplo, si la muestra fue obtenida por cistocentesis, se considera que un recuento mayor a 1000 ya indica patogenicidad. Si fue obtenida por sondaje más de 10.000, si fue obtenida por chorro medio más de 100.000 en el caso del perro, más de 10.000 en el caso del gato. Entonces, eso también el recuento es muy importante porque a veces uno puede aislar. Recuerden que las bacterias que colonizan el tracto urinario son las bacterias que están cercanas, las vecinas, digamos, del tracto urinario, las que están en el periné, las que están en el tracto digestivo, y pueden colonizar ocasionalmente una vejiga, ¿no es verdad? O inclusive si lo tomamos como lo tomemos la muestra, pueden ser propios del barrido de la vejiga sobre la uretra. Entonces, lo importante es que ustedes interpreten siempre con el recuento de colonias. Si ustedes tienen un estafilococo con 25.000 colonias, eso es posiblemente un contaminante y no un patógeno. ¿Mm? Bueno, el cultivo de Suri nos dio positivo, un recuento de colonias, estafilococos. El estafilococos es la bacteria que más comúnmente, sobre todo en el perro, van a ver vinculadas a las litiasis. Porque estafilococo es un contaminante común del tracto urinario y tiene la capacidad de alcalinizar la orina, llevarla a un pH de 7 y 7,5, que es donde precipitan precisamente los cristales de estruvita. Pero fíjense algo, el cultivo positivo, que también es algo que nos suele ocurrir, no necesariamente indica que es el único proceso patológico que tiene el paciente. Esto también es un error bastante frecuente, que nosotros decimos, bueno, el cultivo me dio positivo, listo, tiene una infección urinaria. No, acuérdense que ella tenía un pH alcalino y que tenía también cristales de estrudita. Entonces, siempre pensar que la infección puede ser a veces una complicación de otro proceso primario. ¿Eh? Y bueno, en el caso de Suri, miren lo que era la vejiga, una vejiga engrosadísima, con muchísima celularidad, con muchísimos sedimento cristalino y también con litiasis. Entonces, el diagnóstico de esta perrita es una litiasis secundaria a un proceso infeccioso. Y bueno, ¿cómo lo vamos a tratar? Bueno, vamos a tratar de disolver esa litiasis. En las hembras, sobre todo cuando las litiasis son pequeñas y cuando están asociadas a procesos infecciosos, son las candidatas ideales para lograr la disolución. Fundamentalmente cuando sospechemos que la litiasis de estruvita o de uratos son las más fáciles de disolver. Otra causa que muchas veces nos va a pasar como causa de hematuria son las enfermedades prostáticas. Y ustedes me dirán, bueno, las enfermedades prostáticas yo las voy a tener en un perro viejo que tiene 8 o 9 años,
Ojo, a veces, no sé si alguno de ustedes habrá tenido, pero es bastante frecuente de ver, los perros jóvenes de talla grande, por ejemplo, como les puse acá un Doberman, los ovejeros, a los 4 o 5 años de edad, la hiperplasia se produce de una manera relativamente abrupta, hay una hipervascularización de esa próstata y son perros que por ahí manifiestan secreción uretral hemorrágica. No sé si alguno de ustedes ha tenido algún caso, ¿no? Pero es bastante frecuente que uno lo encuentre y que lo confundan con prostatitis, ¿eh? Son perros que en general le dan antibióticos cuando no lo necesitan, porque no es un proceso infeccioso. Lo que ocurre es que se hiperplasia esa próstata y hay una tendencia al sangrado. Son perros que en general remiten la signología si uno le da un antiandrógeno o, por supuesto, si decidimos castrarlos. ¿Mm? Bueno, a veces hay otro tipo. Miren, fíjense, este Rodo era un perro castrado que fue a un refugio, fue para un refugio, vieron que ustedes van a un refugio, lo primero que hacen lo van a castrar el perro, bueno, lo derivan porque el perro tenía una hiporexia, decaimiento, pérdida de peso, una secreción hemorrágica, miren la secreción hemorrágica por el pene, purulenta, tenía 24.000 de blancos, leucocituria, bacteriuria. Con esta signología que yo les doy, ¿cuál les parece que es el lugar presuntivo en el que ustedes esperarían encontrar el problema? Un perro con secreción hemorrágica, sin relación con la micción, ¿no? Hemorrágica purulenta, con leucocitosis. A ver si alguno se anima a opinar. Próstata, muy bien, muy bien. ¿Y por qué? ¿Qué les hizo pensar? ¿Qué les hace pensar que el origen es próstata? Está muy bien. Todos pensaron algo, está muy bien, ¿eh? La edad, exacto, y de la signología, ¿qué les hizo pensar que podría llegar a ser próstata? Es el hecho que sea independiente de la micción. Muy bien, Mara. Y te voy a decir otra cosa más que te tiene que hacer pensar en próstata. El hecho de que haya neutrofilia. ¿Por qué? Porque por más que ustedes tengan, y piensen en los casos clínicos que ustedes ven, por más que ustedes tengan la peor cistitis que tengan, un Corynebacterium, la peor que se les ocurra, no van a tener nunca aumento de los glóbulos blancos en sangre. Si ustedes tienen aumento de los glóbulos blancos en sangre con una signología urinaria, tienen que pensar en la próstata, si es del tracto urinario bajo, y si no, que sea el riñón, que es una pielonefritis. ¿Eh? No sé si Luis Fernando quiere hablar o se le abrió el micrófono sin querer. Pero siempre recuerden eso, por la secreción y por el hecho que tenga neutrofilia. Fíjense la ecografía de este paciente. Esta era la próstata y miren, eran todas cavidades abscedadas. Todas cavidades abscedadas. Este perro, bueno, por supuesto fue cirugía. Lo que se le hizo fue la aumentalización de los abscesos. Recuerden que las infecciones prostáticas son todo un desafío. ¿Por qué son un desafío? Porque la próstata es un tejido que tiene como una barrera, no tiene como una barrera, tiene una barrera hematoprostática que dificulta la llegada de los antibióticos. Entonces, cuando una bacteria se acantona en la próstata, no la vamos a poder sacar fácilmente, la tenemos que sacar con antibióticos que tengan buena llegada a la próstata, que no son todos, son las quinolonas, son el TMS, la trimetroprima sulfametoxazol. Entonces, nos va a pasar que tal vez esa bacteria vaya hacia la vejiga, genere una cistitis, nosotros tratemos al animal con un antibiótico, desaparezca la hematuria y al tiempo vuelve a aparecer la infección. ¿eh?
En un macho entero, que ustedes tengan infecciones urinarias a repetición, tienen que pensar siempre que la primera sospecha es que la bacteria esté acantonada en la próstata, produciendo las prostatitis crónicas, que son las más comunes, que son muy solapadas, que dan infecciones urinarias a repetición, o por ahí, si había una cavidad en esa próstata, ingresa la bacteria, produce un absceso y da la signología, como vimos en Rodo. Los abscesos producen leucocitosis, dan mucho dolor, a veces los animales están como encorvados, dan muchísimo dolor los abscesos, pueden dar esa secreción hemorrágica purulenta. Bueno, miren, este caso clínico. Panchita, una mestiza, una perra mestiza de 13 años castrada. Tiene hematuria, disuria, polaquiuria desde hace 13 meses. Y esa es la orina que que tenía Panchita. Fíjense, una orina color amarillo, turbio, densidad 1030, con una cruz de hemoglobina, con 10 a 15 hematíes por campo, con 2 a 3 glóbulos blancos por campo. ¿Qué pensarían en esta perra? ¿Un proceso vuelta inflamatorio o hemorrágico? Diego dice hemorrágico. Mariela dice inflamatoria, es la única que dice, bueno, inflamatoria, fíjense que no, que prácticamente no hay glóbulos blancos, ¿eh? 2 o 3 por campo es dentro de la normalidad. ¿Qué hacemos con esta perrita? ¿Qué pedirían algún complementario? ¿Cómo seguirían con este diagnóstico de esta perrita? ¿Qué complementario seguirían? Estos son procesos muy comunes de ver en pacientes viejitos. Exacto. Hacemos una ecografía, ¿no? Con un presuntivo, bueno, puede tener una litiasis, puede tener, fíjense, la ecografía de esta perrita. Miren, la estructura que aparece en la pared dorsal de la perra. Y si uno lo mira, miren en el video cómo aparece en la pared dorsal, pero también en la pared ventral. Si ustedes lo miran un poco esta estructura, que es una masa que se desprende de la mucosa, ven que tiene como áreas hiperecoicas, como si fueran un entramado, un entramado bien ecogénico. Eso es típico del carcinoma de células transicionales. Entonces, tener presente que ese carcinoma de células transicionales es muy común, sobre todo en pacientes viejos. Y sobre todo lo van a ver en las uretras femeninas de las perras viejas. Eso a veces los ecografistas tal vez miran mucho la vejiga y no miran la uretra. Y me ha pasado un montón de veces que vienen perras con disuria vieja, disuria, polaquiuria, y tienen flor de carcinoma de células transicionales en la uretra. Recuerden que son cada vez más comúnmente reportados, bueno, los perros cada vez viven más, entonces es más común que uno encuentre este tipo de tumores, es muy raro verlo en un perro joven, es más común verlo en los perros viejos, y en los perros tienen la particularidad de que los carcinomas de células transicionales se ubican fundamentalmente en la zona del trígono. Inclusive, como les decía, muchas veces se infiltran la uretra. Entonces son pacientes que muchas veces están asociados a hidronefrosis, porque al invadir el trígono, que es donde desembocan las uréteres, bueno, se produce una hidronefrosis secundaria. Entonces, bueno, son animales que en general tienen muy mal pronóstico, porque los carcinomas, digamos, suelen abarcar a todo el urotelio, rara vez van a cirugía, ¿no? Hay posibilidades de tratamiento,
con citostático, pero no son muy exitosos. ¿Y cómo es la ruta diagnóstica de este tipo de pacientes? ¿Cómo yo puedo confirmar o puedo, digamos, llegar al diagnóstico definitivo de la neoplasia en esta perrita? Bueno, puedo o hacer un lavaje de la vejiga y mandarlo a citología, o hacer una citología del sedimento urinario, o lo ideal es hacer una endoscopía, ¿no? La endoscopía nos va a permitir evaluar todo, la uretra, evaluar el tumor y, por supuesto, tomar una muestra. ¿Eh? Inclusive, a veces algunos oncólogos, cuando sobre todo se producen esos tumores uretrales que cierran la uretra, que el paciente está muy disúrico, lo que hacen es hacer una electroquimioterapia como para abrir un poco ese tumor, ¿no? Y posibilitar de nuevo paliativo, por supuesto, porque el paciente no es que con la electroquimioterapia están curando el tumor, sino que están volviendo a permitir que se permeabilice la uretra y que el paciente pueda orinar un tiempo más. ¿Eh? Bueno, estos son unas endoscopías también de lesiones polipoideas que me pasó el doctor Javier del Ángel. Fíjense cómo en la endoscopía vemos toda esa mucosa totalmente anormal. Lamentablemente en nuestro país no hay muchos endoscopios, pero bueno, los tenemos, hay y son excelentes para el diagnóstico de este tipo de problemas. Recuerden, en los gatos, siempre los gatos se distinguen, ¿no? Que la principal causa de hematuria en el gato va a ser idiopática. A diferencia del perro, sobre todo en el gato joven. Aproximadamente el 50% de las causas de hematuria, de disuria, van a ser idiopáticas. Solo un 22% litiasis, tapones uretrales, un 3% infecciones urinarias. Pero si ustedes tienen un gato que tiene más de 10 años, miren cómo se invierte la proporción. ¿Y qué pasa a ser la principal causa, casi el 50% de las causas de hematuria, disuria en los gatos mayores de 10 años? Las infecciones urinarias. Y entre las infecciones urinarias y las litiasis conforman aproximadamente las 3/4 partes de las causas de signos del tracto urinario bajo. Ténganlo presente esto. Y tengan presente entonces que difícilmente un gato joven va a tener una infección urinaria como causa principal de esa hematuria y esa disuria, pero en el gato viejo sí. Por eso en el gato viejo siempre traten de hacer cultivos de orina. No se queden con la idea, digamos, de cultivos de orina y ecografía, por supuesto. Bueno, otras causas, ¿no? Que se pueden dar de hematuria, que lamentablemente son muy comunes en nuestro país, son el Dioctofima renale, ¿no? El Dioctofima renale es un hematode de las áreas ribereñas, ¿no? Que, bueno, que puede llegar a medir la hembra más de 1 metro, y que en general lo van a saber mucho los perritos cachorros, más que se puede dar en cualquier edad, por supuesto, la diectofimosis, pero lo vamos a ver más comúnmente en perros cachorros. ¿Y cómo lo manifiestan? Con hematuria. Hematuria que es en toda la micción. El animal está bien, no presenta prácticamente ninguna otra signología, no presenta ni siquiera muchas veces dolor cuando uno palpa el riñón, ¿no? En general es solo la hematuria, como toda hematuria renal en toda la micción, y por lo general los valores renales van a estar dentro del rango de referencia, porque si está comprometido un solo riñón y el paciente tiene 50% de la masa nefrogénica, los valores de urea y creatinina se mantienen normales. Hay muchos trabajos ahora últimamente sobre dioctofima renal. El dioctofima migra desde el intestino, se queda en la zona hepática aproximadamente durante unos 50 días y luego migra preferencialmente hacia el riñón derecho. ¿eh? Si el migrante, hay un macho y una hembra, se van a producir huevos que son característicos que se van a eliminar en la orina. Y cuando hacemos la ecografía, que generalmente va a ser el diagnóstico, vamos a encontrar todo el parásito enroscado en el interior del riñón.
el diagnóstico, una vez que está el huevo, la larva adentro del gusano, adentro del riñón, es mucho más fácil. ¿Eh? A veces les va a pasar, una vez hace muchos años vinieron unas proteccionistas que habían llevado a este perro, un perro que habían recogido, lo habían llevado a una colega que tiene un ecógrafo, pero que no se dedica a hacer ecografía, ¿no? El perro con hematuria, 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 un perro joven, y me lo mandan a mí porque veía algo raro, ¿no? En la uretra y en la vejiga. Y cuando lo miro, fíjense, en un macho, este es el uréter, ven este tubito que se ve acá, y ven que adentro, este es el riñón totalmente atrófico, el uréter que tiene el gusano dentro del uréter, y miren, todos los gusanos adentro de la vejiga. Aunque parezca mentira, muchas veces los machos los logran eliminar. No sé si ustedes han tenido algún caso, pero logran, las hembras por supuesto a veces los expulsan espontáneamente, pero los machos también logran eliminar por orina el dioctofima renal. Por supuesto que son los menos de los casos. En general hay que hacer algún tipo de intervención quirúrgica. El otro parásito que es mucho más difícil de diagnosticar es la capilaria, ¿no? La capilaria plica y la capilaria feliscati, que es un nematode pero muy chiquitito, ¿eh? El macho mide de 1 a 3 centímetros y la hembra de 3 a 6 centímetros. Y se alojan fundamentalmente en la pelvis renal, en el uréter o en la vejiga, ¿no? Es como quedan, se enroscan medio dentro de esa mucosa vesical y producen sangrados. En este caso, el intermediario para la capilaria es la lombriz de tierra. ¿eh? Pueden ser entonces totalmente asintomáticos o producir microhematurias. Eh, la emisión de huevos en orinas no es más bien intermitente, o sea que nosotros podemos tener una capilaria y costar llegar al diagnóstico. Eh, y a veces yo nunca lo vi en ecografía, o si lo vi no me di cuenta, pero tengo así colegas que me han pasado fotos, ahora no encontré ninguna, la verdad, pero colegas de verla la capilaria, como un filamento apenas visible, ¿no? En la pared de la vejiga. Pero por supuesto que el diagnóstico definitivo va a ser el hallazgo de huevos en la orina. Se tratan, es autolimitante, la capilaria plica, se puede dar una dosis única de ivermectina o también se pueden dar dosis de albendazol durante periodos de tiempo prolongados. Fíjense, este gatito, Urco, es un gatito que por supuesto hace años que vengo viendo, es un gatito que tenía infecciones urinarias a repetición, estaba uretrostomizado, tenía hiporexia, pérdida de peso, cambios en la conducta. Eh, Miren, un estadio 2 de la iris con unos 62 de creatinina, o sea, tenía un cuadro ambiguo, ¿no? Cuando los gatos, ustedes son pacientes renales, como en el caso de Urco, y les relatan esa signología muy ambigua, en el gato acuérdense siempre de que una de las posibles sospechas es que esté haciendo un cólico renal. Esa cosa de que se aísla, que no se deja tocar, que está comiendo menos, que altera su rutina. Por supuesto que ahora tenemos, bueno, todo ese mapa de las fases, ¿no? Del dolor en el gato que también nos ayuda muchísimo más. Pero bueno, tengamos presente eso, que puede haber un dolor oculto. Cuando miramos el análisis de orina de Urco, fíjense que es una orina relativamente diluida para esta creatinemia de 1,62, de alguna manera me está diciendo ya un origen renal, que tenía 2 cruces de hemoglobina, uno o 2 glóbulos blancos por campo, o sea, no había una respuesta inflamatoria, y había sí cantidad de glóbulos blancos,
glóbulos rojos que justificaban esta lectura de hemoglobina en la etiqueta reactiva, o sea que había una hematuria inflamatoria. No se encontraba ninguna otra cosa. ¿eh? En los gatos con problemas renales, ustedes tienen algún tipo de microhematuria, siempre tienen que pensar dentro de los diagnósticos presuntivos que pueda haber algún tipo de lito en el tracto urinario. Eso es algo importante que siempre tenemos que tener en cuenta. Siempre van a encontrar en los gatos con litiasis, que ahora lamentablemente es cada vez más común, ¿no? Las litiasis, sobre todo altas en los gatos. Si ustedes tienen gatos con litiasis o con sospecha de litiasis, por supuesto que nosotros la primera herramienta diagnóstica siempre es la ecografía, ¿no? En la ecografía va a depender un poco del aparato que tenga el ecografista, del tipo de transductor que tenga, que pueda hacer un seguimiento de ese uréter y poder ver si hay litos o no. A veces puede ser que el ecografista esté en los litos y el ecografista no las vea. Pero tengan presente algo en el gato, que la mayor parte de las litiasis, prácticamente el 98% de las litiasis del tracto urinario alto en el gato son de sales de calcio. Entonces, si uno tiene la sospecha de que pueda tener un cálculo en el riñón o en el uréter, lo que se pueden hacer son placas simples, de frente y de perfil. ¿eh? No se compliquen, no tienen que ser urogramas excretores, no tienen, con placas simples es suficiente como para hacer un diagnóstico de litiasis. ¿Cuál es la condición que tiene que tener? Tiene que tener una buena preparación abdominal, porque si el paciente tiene mucha materia fecal en el colon, los cálculos son muy chiquititos, no lo van a ver. Entonces tiene que tener una buena preparación abdominal, ¿no? Como en este caso, fíjense, se ven en el riñón. Por supuesto, si nosotros tenemos una sola vista, no vamos a saber qué riñón o qué uréter es. Por eso siempre se pide el perfil y el frente. Entonces se orienta. Inclusive antes de una cirugía, o nosotros hoy por hoy, yo no hago cirugías, pero lo que se hace son microcirugías en el país o se colocan bypass. Entonces es importante que el cirujano sepa dónde está ubicado, en qué porción del uréter, y también es importante que sepa qué grado de dilatación tiene la pelvis para decidir si puede colocar un bypass o va a tener que hacer una microcirugía. ¿Mm? Pero bueno, siempre van a encontrar esa hematuria, hematuria microscópica. Bueno, esto es lo que conocemos un poco como para que sepan que durante mucho tiempo y se sigue utilizando aún los bypass, ¿no? Que son dispositivos que se traen, actualmente se están trayendo de Brasil, ¿no? Y conectan la pelvis renal con la vejiga por fuera del recorrido del uréter. Estos tenemos unos cuantos pacientes con los bypass colocados. Y el último caso clínico, una patología que lo vemos de cuando en cuando. Fue la primera que vi. No sé por qué no puse otros más modernos, pero siempre me quedé con Amon, porque bueno, el chico era amoroso, el tutor de Amon realmente responsable era amoroso, ¿no? Y traía este perro, lo trajo a la facultad, que era un dogo con una hematuria macroscópica de 5 meses de evolución, ¿no? El perro por momentos orinaba, pero orinaba rojo, 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 y por momentos orinaba normal. O sea, si uno miraba las orinas, siempre las orinas eran hematúricas. Lo que uno podía discernir, que a veces la hematuria era macroscópica y otras veces la hematuria era microscópica. El perro no tenía disuria, no tenía polatiuria, la hematuria era en toda la micción, pero el perro estaba bárbaro. No tenía ninguna otra situación más que una orina, pero roja, roja, roja. La hemograma y la bioquímica eran totalmente normales. Miren el análisis de orina de él, una muestra obtenida por citocentesis, un aspecto turbio, una densidad alta, un pH alcalino,
3 cruces de hemoglobina en la tirita reactiva con campo cubierto de glóbulos rojos, con un sedimento poco inflamatorio, es hemorrágico, ¿no? Es una orina fundamentalmente hemorrágica. Bueno, por supuesto, el perro ya venía, la gente había traído, tenía ecografías, tenía cultivos, tenía análisis de orina, tenía un montón de estudios. Por supuesto, nosotros seguimos profundizando los estudios, ya les digo, fueron una de mis primeras patologías, cultivos negativos, se le hizo pruebas de coagulación, ¿no? Porque el paciente tenía una orina hematúrica en toda la micción, entonces, bueno, el primer interrogante era si no tenía algún trastorno de la coagulación, ¿no? La coagulación estaba normal, le hicimos la ecografía estaba normal, le hicimos placas, las placas estaban normales, le hicimos placas contrastadas para ver si tenía algún pólipo o algo absolutamente normal. De cuando en cuando vemos estos casos que uno puede decir, los estudiamos en profundidad y no encontramos absolutamente nada. ¿Cuál es el principal o sospechoso como causante de la hematuria? El riñón, en lo que se conoce como hematuria esencial idiopática. ¿eh? Hay veces que uno de los riñones sangra, en medicina humana el riñón que sangra en general es el riñón izquierdo, porque la vena renal izquierda pasa con lo que se dice entre la arteria mesentérica craneal y la aorta, hace como se le dice el compás mesentérico, y hacen como microtraumatismo sobre esa vena renal izquierda. En el perro no se sabe exactamente cuál es la causa. A mí me ha pasado sobre todo ver en cachorros, en cachorros la hematuria esencial idiopática en general es autolimitante. Son perros que muchas veces llegan a los 6-7 meses de edad y la hematuria desaparece. En el adulto, en general, la hematuria es persistente. Si uno quiere llegar a un diagnóstico definitivo, no hay ningún método de imágenes, digamos, ni placa, ni tomografía contrastada, nada que nos pueda llevar al diagnóstico. O sea, nos permite descartar, ¿no es verdad? Porque si yo tengo una ecografía normal, sé que no tiene un tumor, sé que no tiene una poliquistosis, sé que no tiene una litiasis, pero no podemos ver que hay un vaso sangrante. En general, cuando la hematuria es muy severa, muy severa, y produce anemia en el paciente, a veces está recomendado hacer la nefrectomía. Previo a hacer la nefrectomía, se abre la vejiga o se hace una endoscopía y se ve cuál de los dos uréteres es el sangrante, ¿no? Cuál de los dos riñones es el sangrante. Yo, particularmente, de todas las hematurias idiopáticas, nunca tuve que hacer una nefrectomía. Me acuerdo Beatriz Martiarén, hace muchos años, de haber tenido que hacer a un perro que se anemizaba, este perro realmente, Amón, cuando hacía la orina, era roja la orina, pero nunca bajó el hematocrito. Bueno, depende de cada caso, pero piensen que si realmente llega una anemia, bueno, hay que sacar el riñón, pero primero hay que ver cuál de los dos riñones sangra. Esa sería la opción. Otras opciones terapéuticas que se implementan es usar IECA, usar benacepril o usar enalapril. Esto un poco lo utilizamos extrapolado de medicina humana, en algún curso que yo he hecho hace muchos años en nefrología, en el AMBA. Ellos la hematuria esencial idiopática, que también tenemos nosotros, cuando digo ellos somos nosotros, ¿no? Los humanos. Cuando nosotros tenemos, los nefrólogos nos dan como para mejorar un poco esa hematuria IECA, y nosotros a veces los prescribimos y mejora bastante la hematuria. Nunca desaparece, uno tiene que advertirle a la gente que no es que va a desaparecer, que en algún momento tal vez vaya a tener otra agudización y vaya a volver a tener un cuadro de hematuria, pero en general tienden a ir disminuyendo con el tiempo. Entonces tengámoslo como un diagnóstico que no es de todos los días, pero tampoco es ninguna rareza.
la hematuria esencial idiopática. Y también, bueno, tener un poco que por endoscopía se vio, ¿no? En la medida que se empezaron a hacer endoscopías, se vio que a veces hay pólipos sangrantes en uretra o en vejiga, que son como telangiectasias o hemangiomas, lesiones benignas vasculares. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en nuestro país podemos hacerle endoscopías a las hembras y podemos llegar a ese diagnóstico. El tema es cuando es un macho, ¿no es verdad? Que no tenemos endoscopios flexibles de buena calidad que puedan llegar a ese diagnóstico o que tengan un campo de operación, ¿no? Con esos endoscopios. Pero bueno, tengámoslo presente que existe también esta posibilidad de que haya pequeños telangiectasias o hemangiosarcomas en uretra o en vejiga. Bueno, y ya a modo de conclusión, ¿no? Recordar entonces que para la hematuria, digamos, el primer puntapié diagnóstico es el análisis de orina, ¿no? En el análisis de orina, ahí vamos a definir si es hematuria, si es hemoglobinuria, si es hemorrágica, si es inflamatoria, y eso ya nos abre una serie de posibles pasos diagnósticos, ¿no? Por supuesto, basándonos en la anamnesis, en el examen físico, vamos a ir a buscar las causas, la localización con todos los métodos complementarios, ¿no? No se olviden siempre si es en toda la micción que puede ser renal o prerrenal, ¿no? En el caso de que sospechemos que es prerrenal, no olvidemos dentro de los diagnósticos complementarios incluir los test de coagulación. ¿eh? Usar siempre buenas metodologías de imágenes y pensar siempre, sobre todo en las de origen renal, en los cachorros o en los animales adultos, esas hematurias en toda la micción que no encontramos ninguna causa, pensar entonces dentro de los diferenciales en la hematuria idiopática. ¿Mm? Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a la clase, con respecto a los casos. Estela, ¿me escuchás? ¿Sí? Te escucho, Ah, escucho. bárbaro. Bueno, a ver si hay alguna consulta. ¿Hay alguna consulta a través del chat o a través del micrófono? Bueno, Leito dice, bueno, muy claro todo. bueno, muchas gracias. Bueno, una consulta. Con respecto a los pólipos en la vejiga después de cirugía, ¿pueden volver a aparecer? Sí. Hay no incluí, bueno, un montón de causas, pero están las cistitis polipoideas. Las cistitis polipoideas muchas veces se dan en orinas estériles y se vuelven a formar. Se vuelven a formar al toque, vuelven a formar pólipos. En general, lo que yo hago puntualmente con la cistitis polipoidea es tratarse de biopsiar. Si se biopsia y da negativo, bueno, la tomo como una cistitis polipoidea. Las referencias bibliográficas te dicen que no tiende a malignizarse, porque los pólipos en la vejiga, recuerden que el principal diferencial es el carcinoma de células transicionales, que empieza también como una cistitis polipoidea. La diferencia es que en el carcinoma de células transicionales el pólipo es de base ancha. En la cistitis polipoidea, en general, vas a ver que es un pedículo bien finito y el pólipo. Pero, por supuesto que uno no se queda tranquilo, siempre conviene el histopatológico. Pero si uno ve ese pedículo chiquitito, finito, y es más
más tranquilizador. Uno piensa en la cistitis polipoide. ¿eh? De la cistitis polipoidea no se sabe ni siquiera cuál es la causa. No se sabe cuál es la causa. Así que no hay una preventiva, porque muchas veces pues las cultivasis son estériles, las cistitis polipoidea. Para las placas de riñón, siempre recuerden, tienen que ser placas de frente y de perfil. Inclusive algunos cirujanos, para orientarse un poco más, también piden una oblicua. Piden de frente, perfil y oblicua. En general, para nosotros, para diagnóstico, muchas veces nos pasa que decimos, bueno, yo que hago también ecografías, ¿no?, de los pacientes nefrológicos, por ahí me pasa que intento que pase el cálculo, hago tratamiento médico y yo no lo veo más. Pero me queda la duda, ¿será que no lo veo más porque yo no lo veo más o porque realmente pasó el cálculo? Entonces, para quedarme más tranquila, siempre pido las placas y frente y perfil. Eso sería lo mínimo. Lo mínimo mínimo, hacer un frente y un perfil, así nos quedamos tranquilas de que no, de que el delito que estamos haciendo progresar realmente progresó. Porque a veces con la ecografía también, si tiene mucha materia fecal en colon, si se acercó ya mucho en la vejiga, a veces no lo vemos, y puede estar pegado en la vejiga y no lo vemos. ¿eh? Entonces la placa nos deja más tranquilos. ¿Mm? El caso de ectotima, ¿se resuelve solo con cirugía? Pregunta Mary. Esa es la pregunta del millón. Hay detractores. En general, siempre, salvo que lo expulsen espontáneamente, se resuelve con cirugía. Pero la pregunta que nos hacemos todos en realidad es si siempre tiene que ir a nefrectomía. Algunos, vos ecográficamente muchas veces ves si te queda un parénquima renal y a veces no, que todo el riñón está ocupado por el diectosima. Si queda parénquima renal, porque en realidad el diectosima entra por la pelvis, entonces es factible que si están en el primer estadio y vos todavía no ingresó al parénquima renal, que se pueda sacar desde la pelvis. ¿eh? Algunos dicen que hay que sacarlo, otros dicen que hay que ir a nefrectomía. ¿Qué es lo que veo yo? Que muchas veces lo sacan y no sacan el riñón y a veces el riñón después se hace como una granulación. Nunca vi, tampoco vi tanto, ¿no? Pero nunca vi después de que sacaran el parásito que el riñón haya quedado normal. Eso es lo que yo vi, que habré visto dos o tres postquirúrgicos. Nunca vi que el riñón le sacaron, no, siempre queda como chiquitito, como granulado. ¿eh? Pero eso es un motivo no se hicieron inclusive trabajos de investigación que digan, le hicimos tantos perros, le sacamos el dedo. No, no hay. Entonces queda un poco al criterio de cada uno, qué se hace con el dioxofino. ¿Mm? No, de nada. Es siempre una... A ver, acá. Doctora, llegué tarde, disculpa, no sé si hablaron, pero tengo una duda. Cuando tenemos una muestra de orina con sangre, luego centrifugar, me pasa que la densidad está alta y no sé si es resultado válido o cómo evaluar adecuadamente, y al hacer el uso de las tiras de orina se mancha todo oscuro por la sangre. ¿Cómo puedo evitar esa interferencia? Siempre la tirita reactiva conviene hacerla sobre el sobrenadante. ¿eh? Si en el sobrenadante la tirita reactiva aún te sigue dando sangre, bueno, es lo que habíamos visto en un inicio. La tirita reactiva, de sangre o la hemoglobina o mioglobina. Entonces, si uno realmente la tirita nos da positivo, es que hay alguna de esas tres cosas. ¿eh? No sé si contesté a tu pregunta, pero en general, si no, la tirita no te va a dar reactivo a sangre. ¿Mm? Ese sería un poco no sé si te entendí. Bueno, si no te entendí, vos explícamelo un poquito más. La semana que viene vamos a ver eh,
proteinuria y poliuria polidipsia. Si hay algunos que quieran, yo les dejo mi email, si quieren, inclusive que veamos como caso, algún caso problema que ustedes tengan, y lo vemos o al principio o al final, o lo tomamos como uno de los casos más, alguno que ustedes quieran, me lo mandan ese mail y los vemos, ya sea de proteinuria o ya sea de poliuria polidipsia, ¿no? De mayor consumo de agua y mayor cantidad de orina. Así que, Perfecto, Estela. Bueno, muchísimas gracias. no, por favor, La invitación esta, bueno, a compartir casos. Y bueno, si no hay nuevas consultas, que es el momento ahora. Si no, los vemos la próxima. Y acuérdense, aquellos que les interese, que tengan algún caso que quieran que veamos, a veces es interesante, yo lo he hecho con otros grupos de Chile, que uno después va trabajando los otros casos y por ahí es interesante que los veamos entre todos. Así que a aquel que le interesa me los manda. Y bueno, y nos Perfecto. vemos el próximo martes. Nos ¿Eh? vemos el próximo martes. Bueno, buenas